Les voy a pedir que me acompañen a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que, hermanos, aquí tenemos un breve pasaje que podemos aprender muchas cosas a través de lo que acabamos de leer. Y la palabra de Dios nos habla de que los discípulos estaban en el mar. Este era el mar de Galilea, que era uno de los más grandes y era conocido por las tempestades que podían ocurrir ahí. Pero las tempestades que ocurrían eran muy fuertes, podían ser incluso muy violentas, y esto era peligroso incluso para aquellos que ya tenían experiencia en el mar. Así que lo que vemos en este pasaje es que los discípulos están asustados porque no solamente que había una tempestad, sino que las olas cubrían la barca. Así que ellos estaban pensando que podían morir en cualquier momento. Ahora nosotros podemos meditar algunas cosas acerca de este pasaje, y aunque estamos en otras circunstancias y no estamos en una barca, en un mar, sin embargo, a través del transcurso de nuestras vidas, nosotros estamos expuestos a diversas situaciones difíciles, problemas en diferentes ámbitos, ¿verdad? Algunos pueden tener problemas en su matrimonio, otros algún problema de salud, problemas económicos, alguien quedó desempleado, o tienen un familiar que está grave en el hospital, o incluso la muerte de un ser querido. Son circunstancias que todos los seres humanos que vivimos en la tierra, y siempre ha sido así durante todos los siglos, expuestos a dificultades. Y en esas situaciones nuestra confianza en Dios se puede ver debilitada. Y muchas personas cuestionan a Dios cuando se encuentran en medio de una situación difícil. La gente puede sentirse tentado a decir: bueno, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y es verdad que muchas veces cuando alguien se cuestiona de esta manera, realmente peca. Pero yo quería compartirles de que en realidad nuestro Señor Jesucristo jamás nos prometió que íbamos a tener una vida completamente feliz, sin aflicciones. Él nunca dijo que todo iba a ser bendición, alegría, éxito, prosperidad. De hecho, en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor le dice a los discípulos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor aquí les está diciendo que van a tener aflicción, ¿verdad? Ya les estaba preparando a los hermanos de que iban a sufrir persecución, que iban a pasar hambres, cárceles, iban a ser vituperados por causa del Evangelio. Pero en medio de toda la aflicción, Él les dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también les dice: estas cosas les digo para que tengas paz, en medio de esa aflicción. Entonces, sabemos que es una realidad que cualquiera de nosotros, siendo creyentes, podemos estar expuestos en cualquier momento, de manera repentina, a diversas situaciones que pueden robarnos la paz, pueden robarnos el gozo. Y dependiendo de los problemas y la gravedad, algunos se pueden sentir como que ya no pueden más, como que todo se viene abajo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos atravesando una situación difícil? ¿Cómo tener paz
cuando estamos pasando un problema o un tiempo de aflicción. El tema que vamos a ver hoy es la confianza en Dios en medio de la prueba. Y vamos a revisar el pasaje que acabamos de leer a través de las palabras que le dice el Señor a los discípulos cuando les pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vamos a hablar acerca del temor y de la fe. También vamos a ver el propósito de la prueba en la vida del creyente. Y también hablaremos brevemente acerca de la soberanía de Dios en medio de la prueba. Y luego mencionaré algunas aplicaciones. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, en las dificultades que pasamos como seres humanos, nuestra condición natural es preocuparnos. Cuando alguien está enfermo, cuando falla la economía en el hogar o cualquier problema con el cual usted se pueda sentir identificado, nuestro estado natural es siempre preocuparnos. De hecho, algunas personas se enferman físicamente por causa de la preocupación, el estrés, por los problemas que sufren a diario. Y muchas veces nos afanamos por cosas que no tienen importancia. Y en otras ocasiones por cosas que realmente valen la pena, ¿no? Sin embargo, debemos de recordar, mis hermanos, que en medio de la tempestad, el Señor ha prometido estar con nosotros. Nosotros tenemos a Cristo. No estamos solos. Y en el pasaje que acabamos de leer es justamente así. Los discípulos estaban asustados, sin embargo Jesús estaba con ellos. Y se puede entender la situación de ellos, ¿verdad? Porque imagínese usted que está en medio del mar, náufrago. Se le acaba la comida, el agua, puede llover, aguantando sol. Pero imagínese que de un momento a otro viene alguien a rescatar, un barco, un avión, lo que sea, como hemos visto algunas veces en las películas, ¿verdad? Y en ese momento, imagínese cómo se sentiría usted. Feliz, ¿verdad? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, de que nosotros tenemos a nuestro Señor, que Él es nuestro rescatista, nuestro Dios todopoderoso, de que nosotros no estamos solos, de que tenemos a un Señor el cual está pendiente de nosotros. Y obviamente eso aplica para los que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un Padre celestial y sabemos que aunque podemos pasar por dificultades en esta vida, nosotros no estamos solos, sino que tenemos la ayuda de la ayuda de nuestro Señor, la ayuda de nuestro Salvador. De hecho, Él nos dejó el Espíritu Santo como nuestra ayuda. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que nos dice el Señor, descansar en Él. Eso tiene que ver con confianza. Como decía el Señor, que no debemos de afanarnos, no debemos de entrar en pánico, como los que no tienen esperanza o como los que no conocen a Dios, como los que están en el mundo. No, que los cristianos tienen la esperanza de que tienen un Padre celestial. Y entonces los discípulos, vemos en la palabra que estaban en el mar y que las olas cubrían la barca y estaban llenos de temor. Pero ¿qué nos dice aquello? ¿Acaso los discípulos no tenían fe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenían fe los discípulos? Claro que sí. Tenían poca fe, pero tenían fe. Sin embargo, en la humanidad, en la debilidad, como los seres humanos somos, ellos se sintieron con temor. La duda, la desesperación de ver de lo que estaba sucediendo, pero a pesar de todo, Jesús estaba allí.
Claro, la Biblia nos dice que Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Y entonces ellos estaban ahí desesperados y fueron y llamaron al Señor para que despertara. Y en realidad es muy comprensible, pienso yo, ¿no? Yo me imagino en la situación de los discípulos, estar ahí en el mar y que de pronto todo comience a ponerse mal. Yo creo que es humanamente comprensible el pánico que ellos sentían. Y es posible que al comienzo ellos pensaron que podían controlar la situación, ¿verdad? Pueden pasar cosas y uno humanamente dice, bueno, yo creo que lo puedo resolver, no pasa nada. Recordando que los discípulos eran pescadores, así que seguramente ellos tenían ya cierta experiencia en cuestiones en el mar. Sin embargo, es probable que la situación empeorara cada vez más y entonces el temor y la duda empezó a salir. Así que yo pienso que es muy comprensible el temor que sentían estos hombres. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano, mi hermana? Para el Señor, Él no pensaba como yo. Porque cuando Él se despierta, Él exhorta, los reprende y les dice en el versículo 26 de Mateo 8, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y fue una exhortación amorosa. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? Hombres de poca fe. Y esta palabra se asemeja mucho al suceso cuando Jesús camina sobre las aguas en Mateo capítulo 14. Vamos a leer el versículo 30-31. Y este es el pasaje cuando Jesús camina sobre el mar y se acerca a donde estaban Pedro y algunos de los discípulos. Y ellos se asustan y piensan que es un fantasma y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, deja que yo camine hacia ti sobre el mar. Y el Señor le dice, ven. Pedro sale, pero cuando ve el mar, Pedro se asusta. Y es lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Me gusta esa frase, Señor, sálvame. 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí vemos una reacción natural, ¿verdad? Sabemos que tenemos que confiar en Dios, sabemos que Él está con nosotros, pero cuando estamos en las circunstancias difíciles, en este caso Pedro ve el fuerte viento, y la duda, el temor, es una situación en la cual nosotros tenemos que examinar. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, lo que el Señor nos está dando a entender es que nosotros debemos de confiar en Dios aún a pesar de lo difícil que sea lo que estemos viviendo. En este caso, la tempestad. Sea lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros debemos de tener la confianza de que Dios tiene todo bajo control. Dios controla el universo. Nada de lo que sucede en la tierra está fuera de su mano. Así que los hermanos se sentían dudando, pensaban que se iban a hundir en el mar, que no iban a poder salir. Pero el Señor les dice a ellos, ¿por qué? ¿Por qué temer? Debemos de confiar en Dios. Y la fe es aquella que nos ayuda a vencer el miedo. Cuando estamos pasando en una situación difícil es la fe la que nos fortalece a los cristianos. La fe es algo que nos acompaña todo nuestro peregrinar en esta tierra como hijos de Dios. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando usted está leyendo las historias del Antiguo Testamento podemos ver muchas historias de hombres humanos, débiles como usted, como yo, pero que pudieron vivir en fe. Y vamos a recordar algunos de ellos, por ejemplo, David. David antes de ser rey y aparece el gigante Goliat, todos hemos escuchado esa historia, y
y este gigante comienza a desafiar a Israel y a menospreciar al Dios verdadero. Y entonces David, él dice, no, yo voy a ir a enfrentar a este gigante porque yo sé que Dios está conmigo. Y él dice algo muy interesante, ¿verdad? Porque él dice, porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un león o venía un oso, yo los mataba para proteger las ovejas. Y él decía, y el mismo Dios que me libró del oso, que me libró del león, me va a librar de las manos de este gigante. Y eso es algo muy importante que, bueno, lo voy a mencionar más adelante. Pero otro personaje también es Moisés. Y si usted ha leído el libro de Éxodo, que yo creo que sí, usted va a ver cómo empezó Moisés cuando Dios recién lo llama y todo el proceso de que Moisés como que se quería salir del propósito, pero Dios lo llamó. Y todo el tema de cuando va al faraón y tiene que enfrentarse para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Luego suceden todas las plagas que ustedes también ya han escuchado. Y en medio de toda esta situación nosotros leemos la Biblia, pero no nos imaginamos el diario vivir de estos hombres, cómo tenían que enfrentar el temor, el miedo, las amenazas, la duda, la incredulidad de la gente que lo rodeaba, porque aún hasta los mismos israelitas sentían desconfianza y decían, ¿y tú no vas a sacar de Egipto? ¿Quién eres tú? Entonces, son situaciones que ellos tuvieron que vivir, pero sin embargo la fe en Cristo les hizo que ellos puedan salir adelante en medio de esta situación. Y alguien más también es José. En José, el que fue vendido por sus hermanos como un esclavo y luego estuvo en casa de Potifar y luego la esposa le calumnió y terminó preso. Y imaginemos la vida de él, ¿verdad? Estaba completamente, todo estaba mal, trataba de llevar una vida íntegra delante de Dios, sin embargo, en vez de recibir cosas buenas, recibía todo lo contrario. Y a veces la vida de nosotros puede ser así, ¿verdad? Porque estamos rodeados de tantas cosas, de problemas y cuestionamos y decimos, bueno, pero ¿por qué me pasa esto y por qué así? Y ya nosotros podemos leer la Biblia, ya sabemos qué va a pasar con José, ¿verdad? Ya sabemos que él va a ser el faraón y que va a salvar a Egipto y tantas cosas maravillosas que vemos en la Biblia. Pero él no lo sabía, ¿no? Y en todo ese proceso que estuvo él sin saber el por qué, sin embargo, Dios ya tenía un plan. De igual manera nosotros, ¿no? Dios tiene un plan en nuestra vida, en la vida de cada uno de ustedes, y quizás hoy no entendemos el porqué de lo que me pasa. ¿Por qué así? ¿Por qué? Y no entendemos. Pero Dios ya sabe lo que va a suceder con cada uno de nosotros el día de mañana. Bueno, hermanos, y muchos personajes más. En Hebreos 11 también usted puede ver algunos hombres de fe. Hombres que fueron débiles, pero que con la fe que Dios les había dado lograron hacer grandes cosas. Así que la fe es un elemento esencial en la vida del creyente. Dice la palabra que sin ella es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y esta historia que estamos leyendo hoy de la tempestad nos habla acerca mucho de la fe que debemos de tener en el momento de la adversidad. Poner nuestra confianza en Dios, en nuestro Salvador. Pero hermanos, sabemos también que las pruebas tienen un propósito en la vida del cristiano, que ese es el segundo punto. Lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los hermanos era con un propósito. Miren que los hermanos, los discípulos, habían seguido al Señor. Y muchas de las cosas que Jesús enseñaba era como que parecía muy exagerado para mucha gente. Las demandas para estar en el reino de Dios. Sin embargo, los discípulos habían creído y habían seguido al Señor. Pero también es verdad que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y que a veces pensamos que estamos tan bien, que tenemos una mega fe y que podemos hacer muchas cosas hasta que viene la prueba.
Y la prueba justamente sirve para eso. Dios permite la prueba para mostrarnos el estado real de nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros somos engañados con mucha facilidad. En la tempestad es cuando nosotros vemos realmente quiénes somos. Es fácil decir, yo creo en Cristo cuando todo anda bien. Pero en el momento de la aflicción, ahí es cuando nuestra fe es probada. Claro que los discípulos acudieron a Jesús en su angustia, aunque lo hicieron llenos de miedo, y eso reflejaba la duda que había en ellos. Algo que también nos debe ayudar es recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es algo que es muy útil y que quizás no lo hacemos. O tal vez sí, no lo sé, hablo en lo personal. Y es que, si usted se da cuenta, antes de que los discípulos subieran a la barca, ellos habían visto muchos milagros de Jesús. Jesús sanando a leprosos, resucitando muertos, sanando, liberando endemoniados y haciendo muchos milagros. Y eso nos hace pensar que tal vez ellos debían de tener una fe muy fuerte, una fe inquebrantable. Y pienso que debían haberla tenido. Sin embargo, cuando ya les tocó a ellos estar en una situación como la que leímos al inicio, entraron en duda. Y yo creo que eso es importante en nuestras vidas, recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy estamos aquí, ¿verdad? 22 de diciembre. Pero si usted mira varios años atrás, diferentes situaciones en las cuales Dios le permitió pasar, situaciones en las que usted decía, parece que de esto ya no salgo, o qué sé yo, alguna deuda, problemas. Pero si usted recuerda cómo Dios fue arreglando las cosas y le mostró la salida de ese problema, y que hoy día pueda estar aquí y poder decir, bueno, Dios, gracias. Pero nuestra mente nos olvidamos de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y probablemente eso fue lo que les pasó a los discípulos, ¿verdad? Ellos habían visto los milagros de Jesús, sin embargo, en ese momento ellos estaban preocupados. Pero la tempestad estaba ahí justamente para fortalecer la fe de estos hermanos. Y también para darnos cuenta que nosotros nos parecemos mucho, ¿verdad? Bien, hermanos, nosotros no deberíamos de flaquear en la prueba. No deberíamos de olvidar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que Dios usa la prueba, mis hermanos, para probarnos a nosotros cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida espiritual, a veces para sacar nuestro orgullo. Y eso es algo que Dios hace muchas veces, ¿no? El ser humano tiene la tendencia a creer que puede hacer muchas cosas y eso tiene hasta cierto punto algo muy positivo. Pero el orgullo del hombre, algo que el Señor no quiere, es parte de nuestra propia pecaminosidad. Y muchas veces el Señor nos prueba para hacernos ver que nosotros somos dependientes de Él. No somos independientes del Señor. Dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer. Y eso es lo que el Señor nos muestra a través de las pruebas. Dijo alguien que las aflicciones son una especie de radiografía espiritual. Y eso es una gran verdad, ¿no? Porque las aflicciones muchas veces sacan lo peor de nosotros. Y nos damos cuenta, hasta alguien se puede sorprender y dice, yo no sabía que yo era así, hasta que me pasó esto. Y uno puede darse cuenta y arrepentirse y decir, bueno, Dios, tengo que cambiar también en esto, porque no me había dado cuenta hasta después de... O también puede ser que nos vuelva más espiritual. Así que, hermanos, el final de la prueba es para fortalecer nuestra fe. Pero también la prueba tiene el propósito de glorificar el nombre de Dios. Y la prueba también tiene el propósito, y esto es muy importante, pienso yo, de prepararnos para ser mejores hijos de Dios en el reino. Porque nosotros estamos aquí como en un entrenamiento espiritual para nuestras vidas. La palabra de Dios nos ha dado muchas promesas para la nueva vida
que Dios nos tiene preparado. Y estamos aquí justamente para prepararnos para ello. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí nos está hablando de que la fe iba a ser probada. ¿Cuál es el propósito? Para que sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que estaba haciendo el Señor con los discípulos era un entrenamiento para ellos. Y es lo mismo que está pasando con nosotros, porque somos la iglesia de Dios. Y la palabra dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Dios va a purificar nuestros corazones a través de la aflicción. Lo hace. Porque ahí es donde nosotros podemos ver el verdadero estado de nuestros corazones. Nos volvemos más dependientes al Señor. Y así como estos hermanos estaban ahí en el mar, usando toda su experiencia en el mar, sin embargo, se dieron cuenta que necesitaban de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos puedan ser libres de esa autoconfianza y puedan descansar únicamente en Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ahí estaba el propósito de esta prueba, no confiar en nosotros mismos, sino confiar ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos. Y eso es algo que realmente, aunque nos duele muchas veces la prueba, no nos gusta, pero es necesaria, porque nos enfoca nuevamente en Dios, ¿verdad? Dios nos ayuda, nos bendice, y luego estamos nosotros tan ocupados en nuestros propios asuntos, en nuestros propios proyectos, metas, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y nos olvidamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y estamos ocupados más en nosotros mismos, pero luego Dios manda una prueba como para hacernos enfocar una vez más. Y es importante que pongamos nuestra confianza en Dios, no en nosotros mismos. Porque cuando uno confía mucho en uno, realmente creo que es cuando somos más vulnerables a pecar, a caer, a equivocarnos. Y el Señor quiere que confiemos, que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Es lo que hizo el Señor con Pablo, lo hizo con los discípulos, y eso es lo que el Señor nos muestra. Cuando sentimos que se nos acaban nuestras fuerzas, entonces nos amparamos en la gracia de Dios. El cristiano no debe pensar que saldrá adelante por sus propios medios. No debemos poner nuestra confianza en la carne, sino en aquel que nos salvó, es decir, nuestro Salvador Jesucristo. Y esto es algo que Pablo lo entendió, porque Pablo decía en 2 Corintios 12:10, mire lo que dijo Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que de la Biblia el que más padeció aflicción fue el apóstol Pablo. Y él aprendió que en medio de toda esa dificultad, él podía ser fortalecido en Cristo. ¿Verdad? Decía él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y finalmente, en el tercer punto, hermanos, quiero mencionar la soberanía de Dios en la tempestad. Y esto tiene que ver con el hecho de que Dios tiene el control, mi hermano, de todo lo que sucede debajo del sol. Obviamente Dios tiene el control de la creación. Dice el Salmo 135:7, dice que el Señor hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos.
Y hay muchos mensajes en los Salmos acerca de cómo Dios gobierna la creación. Entonces la pregunta es aquí, ¿Jesús pudo impedir que la tormenta sucediera? Claro que sí. La tormenta no tenía por qué suceder. Si el Señor hubiera dicho que no suceda, así hubiese sido. Pero el Señor, ¿qué hizo? Todo lo contrario, Él dejó que sucediera. También es cierto que Jesús estaba cansado y que estaba durmiendo, y aún ese detalle, Jesús también estaba dentro del plan soberano de Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de saber que aún esas pruebas y esas aflicciones, Dios tiene el control de todo. Y muchas de esas pruebas vienen del trono mismo de Dios. Y eso puede alarmar o causar asombro tal vez para alguien, pero es lo que la palabra nos enseña. Y voy a comentar un poco rápido algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Y el primero está en Ruth 1:21. Aquí está Noemí, cuando su esposo muere y pierde todo y regresa a su tierra. Ella dijo lo siguiente, Ruth 1:21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella sabía que todo estaba bajo el control de Dios. Mira, ni siquiera le estaba echando la culpa al diablo ni a nadie, ¿no? Sino que ella decía, no, es que yo sé que sobre toda la creación, sobre todo lo que gobierna en el mundo, es Dios. O sea, Dios es el que hace su voluntad. Él permite, Él impide. Y ella dijo eso. Ahora David también en el Salmo 119:75 dijo así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y Job capítulo 1, 21 al 22. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando la esposa de este hombre, Job, le responde a él y le dice, ya, mejor ya, olvídate de todo. Y le decía que incluso maldiga a Dios y todo, por todas las desgracias que había vivido. Job 2:10, él le responde. No voy a leer el versículo, pero él dice en la parte que quiero mencionarles, dice él, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios tiene el control, siempre tiene el control de todo lo que sucede. Y eso debe darme a mí tranquilidad y confianza y consuelo de que Dios, estamos en las manos de nuestro Señor. Y saber que Dios no solamente nos da fe, sino que también permite que atravesemos por situaciones difíciles para que nuestra fe sea fortalecida. Y hermanos, realmente uno lo habla, ¿no? Pero en realidad es difícil, ¿no es verdad? Yo sé que sí, porque a veces estamos en una situación tan complicada o vemos a algún hermano que está pasando una dificultad y no comprendemos realmente lo difícil que es, ¿verdad? Quizás algunos están pasando una situación difícil o de salud y oramos a Dios y pareciera que el Señor no nos escuchara, que Dios no siente como que Dios me ha abandonado, y algunas veces en la palabra de Dios vemos también esa misma sensación, que hermanos que sentían eso. Dice el Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempo de la tribulación? Pero muchos hombres de Dios han experimentado esa sensación de que Dios no les responde en una prueba o en una dificultad. El mismo nuestro Señor, cuando estaba en la cruz, cuando dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y es algo que encontramos en la palabra de Dios, y a mí me gusta leer esto porque en realidad cuando usted conversa con alguien que no cree en Dios o alguien que entre comillas es ateo, ellos dicen, no, que Dios no existe porque ¿por qué permite esto, permite lo otro? Y nos dicen cosas que uno realmente, situaciones muy duras, ¿no? En la vida. Y
Pero, hermanos, uno revisa la palabra de Dios y la Biblia no omite el sufrimiento. O sea, realmente vemos que la palabra de Dios nos muestra realmente que la aflicción del hombre. Pero también nos muestra la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Mire lo que dice Isaías 49, versículo 14 al 15. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y así, mis hermanos, aunque Dios parezca no responder en el momento o en el tiempo que nosotros queremos, el Señor no nos abandona. El Señor está allí. Y Él dice que así como una mujer no se olvida de aquel bebé que ha dado a luz, Él no se olvida de nosotros. Dios es soberano, Él tiene el control de todo lo que sucede, por lo tanto yo debo de descansar en eso, debo llenarme de paz y consolarme en el hecho de que Dios tiene cuidado de mí, aún en la adversidad. Y es la manera en la cual yo puedo tener paz y aún puedo gozarme en Dios. De saber, Dios, tú sabes por qué permites esto. Yo no lo entiendo ahorita, quizás nunca lo entienda, o quizás sí, pero es lo que me llena de paz, saber que todo lo que me sucede, Dios tiene cuidado de mí, a pesar de todo. Y finalmente la prueba trae la gloria a Dios. Cuando el Señor calmó el mar y el viento, los hombres, dice, se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, Dios estaba mostrando ahí su divinidad, que Él era el Hijo de Dios. También era parte de sus propósitos. Y el Señor realmente muchas veces nos ha asombrado con las cosas que Él hace. Y a veces lo hace tan sencillo que nos quedamos sin palabras de cómo Él obra muchas veces en nuestras vidas. Problemas tan difíciles y el Señor de un momento a otro lo resuelve con su poder. Creo que en ese momento la tempestad y de un momento a otro todo quedó quieto y los discípulos estaban tan contentos y glorificaron a Dios. Obviamente el conocimiento que ellos tenían de Dios ahora se volvía cada vez más grande, más maravilloso. Entonces, mis hermanos, para terminar, quería recordar algunas cosas que hemos visto y las aplicaciones para nuestra vida. Y es cómo debe ser nuestra actitud ante la prueba. Bueno, hermanos, como vimos, si yo sé que Dios permite la prueba en mi vida, que en su soberanía, eso debe de llenarme de paz, en primer lugar. Pero también debo de recordar lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado. Y eso también debo de traer a mi memoria. Así como lo hacía David, que él decía, si el Señor me libró del oso, si el Señor me libró del león, me va a librar también de este filisteo. Y eso también puede fortalecer nuestra fe. Recordar cómo el Señor me ha librado de otras circunstancias en el pasado. Y eso también me puede favorecer en el momento de que estoy pasando una aflicción, en saber que si Dios me ayudó ayer, Dios me va a ayudar hoy, me va a ayudar el día de mañana. En segundo lugar, vemos que los discípulos sí tenían fe en Cristo, pero que su fe era débil. Y eso lo que nos dice es que nosotros debemos fortalecer nuestra fe. Claro, Dios lo hace también a través de algunas pruebas que pone en nuestras vidas, pero también como responsable de mi vida espiritual es lo que nosotros, algo que podemos hacer, es exponernos a la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos enseña acerca del Señor. Así fue que llegamos a Cristo. Entonces la palabra de Dios nos da vida, nos nutre, nos fortalece y nos ayuda para saber cómo relacionarnos y cómo saber actuar en un momento de dificultad. Y eso lo hace a través de la palabra.
Y algo muy importante es pedirle a Cristo, que es el autor y consumador de la fe, que nos llene de fe. Así como la historia de aquel hombre que Jesús estaba con un hombre que quería sanar. Un hombre quería que su hijo estaba enfermo y se va donde Jesús y le dice, Señor, si puedes, sana a mi hijo. Y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces el padre del muchacho le dice, creo, pero le añade, ayuda mi incredulidad. Y eso es algo que podemos nosotros hacer también. Señor, ya no siento que estoy decayendo, ayuda mi incredulidad. Porque cuando estamos pasando una situación difícil, una de las cosas que primero sale es la incredulidad, la duda. Bueno, y será entonces que cualquier cosa que usted le pueda añadir. Los discípulos también le dijeron una vez a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le respondió, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y el Señor misericordioso, que aún con poca fe, el Señor hizo lo que hizo, por su misericordia. Y así que, hermanos, todos necesitamos confiar en Dios en medio de la adversidad, aún en medio de la tentación, para no ser engañados. Confiar en Dios, no importa lo duro que sea la tormenta en nuestras vidas. Recordar que la palabra de Cristo nos fortalece y que solamente el Señor tiene el poder para calmar esas tempestades por las cuales nosotros podríamos estar pasando. Que el Señor nos permita aplicar esto a nuestras vidas, hermanos, que podamos glorificar su nombre, porque de la manera en la que nosotros enfrentamos la aflicción, eso es un testimonio también para las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez la familia que no conoce a Dios, si usted tiene algún familiar, el tío o la abuelita, aquellos que viven con usted, si ellos ven la paz que tenemos, cómo reaccionamos ante un problema, que humanamente la gente reacciona de otro modo, eso también es un testimonio de que usted tiene un Dios sabio, santo, bueno, todopoderoso. Y eso, de alguna manera, estamos glorificando el nombre de Dios al tener esa paz de que tenemos un Dios soberano. Y ya para terminar, mis hermanos, quería compartirles una breve historia, una ilustración que me gustó mucho. Y dice así. Dice, cuentan que un hombre subió a un avión para viajar a Nueva York. Pero este hombre padecía de ansiedad y le daba mucho miedo volar. Así que él se tomó varias pastillas relajantes y procuró descansar un poco. En esto, un niño de unos 10 años entró y se sentó justo al lado de él. Y el niño era muy educado, lo saludó y sacó un libro y se puso a pintar. Ahora, el niño no se puso nada nervioso, no mostró ningún rasgo de ansiedad ni nerviosismo al momento que el avión despegó. El vuelo no fue nada tranquilo. Hubo varias tormentas y mucha turbulencia. Los que han viajado saben bien cómo es eso, ¿verdad? Terrible. En un momento dado hubo una sacudida muy fuerte en el avión y que hizo que todos los pasajeros se pusieran muy nerviosos. Pero este niño estaba calmado y sereno en todo tiempo. ¿Cómo lo hacía?, decía el hombre que estaba al lado de él. ¿Por qué está tan calmado? Y al final del vuelo, ya cuando había terminado, él se quedó con esa intriga, ¿no? Le dice, niño, ¿por qué? ¿Y tú no tenías miedo? Y él le dice, no, señor, dice. Y seguía pintando, dice. Es que mi papá es el piloto, dice. Y esa realmente es como nuestra historia, ¿verdad? Porque Dios es el piloto. Así que no debamos de tener miedo, mis hermanos. Que la fe del Señor nos aliente y que nos dé confianza en los momentos difíciles. Y que nos ayude a ser como ese niño para poder tener la confianza en nuestro Padre Celestial en cualquier circunstancia que usted pudiera estar pasando. Amén, mis hermanitos.